Buenos días, el día de hoy vamos a realizar un nuevo tutorial, el cual lo he titulado Glucemia's Representation in State Space, o representación de la glucemia en el espacio-estado. Mediante las herramientas de MATLAB Simulink. Muy bien, antes de llegar a esto vamos a ver una introducción de algunos conceptos. El índice acá lo tienen a continuación. Lo he podido dividir en 8 partes. Una breve introducción a la diabetes. Luego tenemos una descripción del sistema de las hormonas insulina y glucagón. Es un pequeño, como un microsistema. Luego tenemos la descripción del lazo cerrado para una bomba de insulina. Siguiendo por una teoría breve del espacio-estado, que es una teoría del control moderno. Luego vamos a ver lo que es el análisis compartimental. Es un método, un modelo desarrollado por este autor, Ackermann. Previo al modelo lineal de Ackermann, vamos a ver el modelo compartimental. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones en Simulink acerca de la glucemia. Muy bien, entonces el primer término nuevo podría decirte que es glucemia. Entonces, ¿qué es glucemia? Podemos definir a la glucemia como la concentración libre de azúcar o de glucosa en la sangre. Entonces, si una persona tiene alta concentración de azúcar, podemos decir que tiene un cuadro de hiperglucemia. Y si una persona tiene baja concentración de azúcar en la sangre, tendría un cuadro de hipoglucemia. Ok. Digamos, diabetes. ¿Qué es la diabetes? Bueno, como ya sabemos, es una enfermedad. Podemos describir la diabetes de la siguiente manera: como una enfermedad en la que se presentan concentraciones elevadas de glucosa en la sangre, de manera persistente o crónica. Ok, entonces, cuando nos referimos al término crónico, hacemos referencia a que es algo de larga duración y de progresión lenta. Características de la enfermedad de la diabetes. Ahora, hemos dicho que se presenta cuando hay elevadas concentraciones de glucosa en la sangre. Entonces es un cuadro de hiperglicemia. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la insulina y el glucagón. Este par de hormonas que funcionan como un pequeño sistema. Para poder entender mejor estas hormonas, aquí hay un gráfico que lo obtuve de esta referencia. Ok, vamos a ver de manera descriptiva el funcionamiento de este par de hormonas. Por ejemplo, nos centramos en este círculo verde, vemos normal glucose concentration, o sea, concentración de glucosa en la sangre. Todas las personas tenemos una concentración de glucosa en la sangre. Pero ¿qué pasa si empezamos a hacer ejercicios? Va a disminuir la concentración de glucosa en la sangre. ¿Por qué? Se empiezan a consumir la glucosa, que es energía almacenada. Ok, cuando esto sucede, el páncreas empieza a actuar. ¿Cómo actúa el páncreas? Hace una liberación de ciertas hormonas. Esta hormona va a ser el glucagón, o también conocida como célula alfa. Muy bien, estas hormonas liberadas, el glucagón va a tener la función, va a permitir de que el liver, o sea el hígado, pueda liberar glucógeno. El glucógeno es una forma masiva de almacenamiento de glucosa. Cuando nuestro cuerpo ya tiene demasiada glucosa, lo empieza a almacenar en forma de glucógeno en el hígado. Muy bien, y así llegamos al equilibrio. Entonces, por el otro lado, si comemos, esto permite una infusión de glucosa. El nivel de concentración va a ser alto, de glucosa en la sangre va a ser alto. Bien, entonces como queremos llegar al equilibrio, el páncreas empieza a actuar, hace secreciones de células beta, conocida también como insulina, y esto permite que la glucosa sea consumida o disminuya la concentración de glucosa en la sangre, que es lo mismo. Y llegamos nuevamente al equilibrio. Muy bien. Otra manera de describir este par de hormonas, este funcionamiento, mediante esta gráfica un poco más interesante, digamos así,
Bueno, acá tenemos el metabolismo, acá tenemos 4 cuadros más. Glucosa versus insulina, glucosa versus glucagón. Aquí tenemos glucosa versus glucógeno y glucosa versus fat, que significa grasa. ¿Qué pasa aquí? Miren, por ejemplo, si en un instante de tiempo mantenemos la insulina constante y observamos que aquí en el gráfico hay una disminución de la producción de glucagón en el cuerpo. Y mediante esa disminución llega al equilibrio. ¿Qué pasa? Sigue avanzando la glucosa y ya no hay disminución de glucagón, se detuvo. Ahora hay producción de insulina, aumento de insulina. Y se llegó al equilibrio. Ok. Vemos que aquí la producción de insulina y glucagón se dan en distintos, no son simultáneos. Hay un pequeño lapso de tiempo de glucosa libre, de concentración de glucosa libre. Y bueno, ¿qué va a suceder con la glucosa? Lo que va a suceder es que si es que la glucosa, hay cierta cantidad de glucosa excesiva, esta se va a almacenar en el hígado en forma de glucagón, de glucógeno, perdón. Se almacena en forma de glucógeno. ¿Y qué pasa cuando ya llegó al tope el nivel de almacenamiento de glucógeno en el hígado? Lo que va a pasar es que conforme aumente la glucosa, va a tener que ser almacenada en los ácidos grasos, fatty acids. Muy bien. El glucógeno producido se almacena en el hígado y los ácidos grasos que se producen después ya de que hay un sobreexceso de glucógeno se almacenan en el tejido adiposo. Bueno, esta imagen la puedo obtener de esta referencia que está al costado. Ok. Schematic description de insulin and glucagon action. Ok. Ese es el nombre original. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver lo que es el Basic Loop of a Portable Pump Integrated Sensors and Controller. O sea, con el lazo básico de una bomba portable, el cual está integrado con un sensor y un controlador. Muy bien, acá vemos por ejemplo un diagrama de bloques del controlador, del delivery, del patient y del sensor. Controlado con retroalimentación negativa mediante un sensor. Y vemos aquí la medida del BGC, que es Concentration Blood Glucose o concentración de glucosa en la sangre, y Desired BGC, que es valor deseado, ¿no?, del BGC. Acá también vemos unos factores externos que van a ocurrir en el paciente. Puede ocurrir en el paciente. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa? Primero tenemos el controlador. El controlador determina cuánta cantidad de insulina debe ser suministrado basado en la diferencia de los valores medidos y deseados de concentración de glucosa en la sangre. Ok, luego la bomba suministra cierta cantidad de insulina determinado por el controlador. O sea, la cantidad de insulina que se va a suministrar está determinado mediante la lectura de este controlador. Luego, el paciente, la dinámica del paciente o algunos factores externos actúan sobre el paciente. Algunos ejemplos de factores externos podrían ser que esté comiendo o que esté haciendo ejercicios. En el primer caso sería aumento de glucosa y el segundo caso disminución de glucosa. Ok, finalmente la concentración de glucosa en la sangre es medido por un sensor imperfecto porque tiene ruidos que resultan en que nos arroja el valor medido del BGC. Okay. Vemos que este es un lazo muy conocido para bombas de infusión de insulina, y bueno, el cual contiene un sensor y un controlador.
Una pequeña descripción. Este gráfico lo obtuve de esta referencia. Ok, sigamos. Ahora entramos a la parte de que es representación en espacio-estado. Muy bien, esta es una teoría, ¿no? Es una teoría del control moderno. A ver, hablando un poco del representación en espacio-estado. Bueno, este sistema o esta representación se basa en la descripción de las ecuaciones de un sistema en términos de n ecuaciones diferenciales de primer orden, okay, que se combinan todas estas ecuaciones en una ecuación diferencial vectorial de primer orden. Ok, ¿qué quiere decir esto? O sea, nosotros podemos hacer representación de un sistema dinámico mediante n ecuaciones escalares, diferenciales, lineales, o sea, de primer orden. Mediante todas estas ecuaciones, que pueden ser n, y las podemos representar mediante una sola ecuación, pero mediante una ecuación vectorial. Ok. Ahora, algunas características, algunas ventajas en todo caso, de la representación en espacio-estado, es por ejemplo que podemos analizar con facilidad un sistema que tiene varias entradas y varias salidas también. Podemos decir que el incremento de variables de estado, de entrada y salidas no aumenta la complejidad de las ecuaciones. O sea, eso no quiere decir que vamos a tener aún más ecuaciones escalares, pero todas se van a resumir o van a estar integradas en una sola ecuación vectorial, lineal, diferencial. Okay. Muy bien, para nuestro caso, aquí se presentó la representación en espacio-estado. Muy bien, acá vemos a este xt, se le va a denominar para nuestro caso variables de estado. Aquí vemos que está sin derivar y acá está derivada. Acá hay otra matriz U, que es matriz de entrada, matriz de variable de estado, matriz de entrada. Entonces vemos dos ecuaciones vectoriales o matriciales, que es lo mismo. Dentro de esta ecuación vectorial hay muchas ecuaciones escalares integradas. Bueno, si para nuestro caso tenemos una sola salida, acá sería una ecuación vectorial con algunas ecuaciones escalares, que al momento de hacer el producto vectorial pueden resumirse en un solo término, dependiendo de los índices de las matrices. Ok, por ejemplo, veamos un ejemplo para entender esto. Por ejemplo, si tenemos la matriz para variable de estados x1, x2, y sus componentes en A serían 0, 1, menos 24 y menos 4. La matriz variable de estado está aquí, x1, x2. La matriz para el componente B está aquí. La matriz de variables de entrada están aquí, de 2 por 1. La matriz para variables de salida, está aquí, que se vuelve a repetir las x1 y el x2. Aquí se vuelve a repetir la matriz de entrada. Ok, pero veamos en este ejemplo. Aquí solamente tenemos una ecuación vectorial, una sola, que es todo esto. Pero dentro de ellas hay dos ecuaciones escalares. Hay que tener en cuenta que hay que relacionar los índices, ¿verdad? 2 por 2, 2 por 1. Multiplicación vectorial, 2 por 1. Acá igual, 2 por 2, 2 por 1. Ok. Entonces, de esta manera se representa en espacio-estado n ecuaciones diferenciales lineales escalares. Ok, modelo compartimental. ¿Qué se refiere a esto? Vemos aquí una gráfica, miren, le pude obtener de esta referencia. Ok. Vamos a hablar acerca del modelo compartimental. En inglés, compartmental model. Ok. Podemos decir que el análisis de este modelo compartimental es una herramienta usada en la descripción de transferencia de materia en sistemas biológicos. También podemos decir que el análisis compartimental, este modelo, analiza el intercambio de materia entre compartimentos. ¿Okay?
como observamos acá hay dos compartimentos. Ok, ¿cómo sucede este intercambio de materia? El intercambio de materia toma lugar ya sea mediante transporte físico de un lugar a otro, o también puede suceder mediante reacciones químicas. Ok, ahora, el modelo matemático es obtenido mediante la descripción o la escritura de, primero, de una ecuación de balance de masa para cada compartimento, y la relación también de la descripción de tasa de transferencia de materia, ¿no?, entre compartimentos. Muy bien. Por ejemplo, aquí vemos Q1, Q2, algunos subíndices. ¿Qué significará esto? Mira, por ejemplo, el Q1 para el modelo compartimental está definido como la cantidad de materia en el compartimento 1, análogamente para Q2. Podemos definir como K11 como la tasa en el cual el material del compartimento 1 es transferido al compartimento 2. Ok, así tenemos K22, K21, la tasa de compartimento es transferido de 2 a 1, acá de 1 a 2. La tasa de compartimento de la tasa de materia en el compartimento 1, que es transferido al compartimento 2. Muy bien, y a estas JK, ¿qué pueden ser? Es el flujo de material de fuentes exógenas que van a intervenir en el análisis compartimental de estos dos compartimentos, ¿no?, Q1 y Q2. Ok, dentro de poco va a tener más sentido este análisis cuando veamos nuestro propio modelo. Bueno, el modelo de Ackermann, ¿no?, que hemos tomado para analizar este sistema de concentración de glucosa en sangre. Ok, entonces hablemos del modelo de Ackermann. Ok, miren, haciendo una analogía, aquí tendríamos para esta primera entrada, esta primera variable de estado, tendríamos dos variables de estado. O sea, este par de ecuaciones diferenciales lineales y escalares se representarían de esta forma solamente. Muy bien, entonces acá tenemos algunos parámetros: M1, G, H, J y K, derivada de G respecto al tiempo y derivada de H respecto al tiempo. Este modelo fue propuesto por Ackermann en 1960. Fue pionero de los modelos lineales para sistemas metabólicos. Por ejemplo, podemos decir que estas constantes M1, M4, M3, M2 que van a ir en una matriz son características constantes de cada individuo, ¿ok? Cada persona. Una persona que tiene diabetes tiene distintas M1, 2, 3, 4 a una persona normal. Ok, esta G, ¿qué significa esta G? Esta G está definido como la desviación respecto al nivel basal de concentración de glucosa en sangre. Y sus unidades características son miligramos por decilitros. O sea, ¿qué no quiere decir esto? Que esta G va a estar definido como una diferencia, ¿no?, entre el valor basal y el valor instantáneo. La desviación quiere decir todo eso, ¿no? Ok, la H, análogamente, va a estar definido como la desviación de concentración de insulina respecto a sus niveles basales. Ok, las unidades de este H son distintas. Son microunidades de insulina inmunoreactiva por mililitro de plasma. Ok, la J, el J y el K
son entradas exógenas. En este caso puede ser suministro de insulina o suministro de glucosa. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver las aplicaciones en MATLAB. Para ello, abrimos MATLAB. Primero vamos a hacer el análisis de la glucemia en el editor y luego lo hacemos en Simulink. Ok, vamos a escribir un código que representen a nuestras matrices. Vamos a tener este par de ecuaciones diferenciales se van a integrar en esta sola ecuación vectorial, ¿sí? Entonces necesitamos 4 matrices. Muy bien, vamos a primero definir nuestra matriz A. Esta matriz A va a estar definida por M1, M2, M4 y M3 con sus signos negativos. Muy bien, entonces definimos A igual. Ok, hay algunos valores que vamos a necesitar. Estos valores los voy a obtener de esta fuente, de esta bibliografía. Miren, aquí están los valores para ciertas personas. Vemos que en algunos casos el M4 es 0. Cuando el M4 es 0 es una constante característica de una persona diabética. Ok. En este primer caso vamos a trabajar con una persona normal. Vamos a tomar estos valores. Ok. M1 0.0536. Luego M2 0.0858. Ok, M4 va aquí, 0.0423. Y aquí va M3. Que sería 0.0108. Okay. De la misma manera vamos a definir una matriz B, luego una matriz C y luego una matriz D. Okay. Para la matriz B vamos a definir el siguiente arreglo. Okay. 0, 1, 0, 1, aquí 0, 1. Perdón, aquí 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Por qué de esta forma? Porque si hacemos el producto vectorial B por mi entrada, y mi entrada va a ser solamente el nivel de insulina, nuestros valores de entrada van a ser 1 y U2. Para este caso va a ser ingreso de insulina o ingreso, acá arriba va a ser ingreso de glucosa y acá abajo va a ser ingreso de insulina. Así van a estar definidas las entradas. Entonces, como yo solamente quiero trabajar con el ingreso de insulina para analizar la respuesta de concentración en glucosa de un paciente,
necesito eliminar el ingreso de nivel de glucosa. Entonces acá 0, 0, 0, 1. 0, 0 se cancela para el primer variable de estado. 0, 1 trabajamos solamente con la nivel de ingreso de insulina. Okay. En nuestra matriz C, que es nuestra matriz de respuestas, va a estar definido por 0, 1. Nuestra matriz D va a estar definido por 0, 0. Porque porque los valores 0, 1, 0, 0. Okay. Vamos a trabajar con acá es 1, 0. 1, 0 o 1 y 0, 0. Okay. Lo que pasa es que solamente vamos a trabajar con una variable de estado, el cual va a ser la respuesta, la variación de concentración de insulina de glucosa en la sangre. Okay. Y no queremos que se analicen